Vamos a ver ahora lo que es verdad y validez. Hemos dicho anteriormente que la proposición es la única estructura lógica de la que puedo determinar su valor de verdad o falsedad. ¿Se acuerdan? Que una proposición, una de sus características es que yo puedo decir si es verdadera o falsa. Si yo digo el perro es este perro es blanco, y resulta que el perro en la realidad no es blanco, capaz que es marrón, entonces en ese caso lo que yo he dicho es falso. Sigue siendo una proposición, pero es falsa. Ahora, si el perro efectivamente es blanco, cuando yo digo este perro es blanco, entonces estoy diciendo la verdad y por lo tanto esta proposición es verdadera. Ahora, las proposiciones solamente son las que podemos determinar si tienen valor de verdad o falsedad. Recuerden que hemos dicho que que el razonamiento entero es un conjunto de proposiciones. Y si es un conjunto de proposiciones, entonces puede llegar a pasar que tenga proposiciones verdaderas y falsas dentro de un razonamiento. Por eso, o sea, que una proposición sea verdadera y otra sea falsa. Siguen siendo proposiciones, pero como vimos recién, capaz que una se aplica a la realidad y la otra no. O sea, una es como se comprueba con la realidad, la otra no, por darles un ejemplo. Entonces, el razonamiento, no voy a poder decir del razonamiento completo, que es el conjunto de proposiciones, no voy a poder decir si es verdadero o falso. Lo que sí puedo decir es si el razonamiento es válido, porque también podría ser inválido. Aprovecho de hacer un añadido. En lógica, a este conjunto de proposiciones que llamamos razonamiento, también se le dice por otro nombre, silogismo. Cuando decimos silogismo, estamos hablando de un razonamiento. Por ahí capaz que lo han escuchado decir o no. Si no lo han escuchado decir, bueno, en lógica se suele utilizar ese término para referirnos a un razonamiento que contiene proposiciones, las cuales pueden ser premisas y conclusión. Bueno, sigamos. Decimos en primer lugar que una forma de razonamiento es válida cuando no puede haber ningún razonamiento de esa forma que tenga premisas verdaderas y conclusión falsa. Acá encontramos una regla de oro, por decirlo así. Ustedes saben que en la lógica no existe un razonamiento válido que contenga premisas verdaderas y conclusión falsa. Cuando las premisas son verdaderas, siempre, siempre, siempre la conclusión va a ser verdadera. No puede haber premisas verdaderas y una conclusión falsa. Si yo lo digo con el ejemplo matemático más simple, 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Y si yo no puedo decir, no puedo decir algo como, digamos, sería ilógico pensar que en la realidad, si yo aplico el término de unidad a palillos a los palillos a los escarbadientes, por ejemplo, se me ocurría ese ejemplo, o vamos a pensar a las bolitas, no sé si saben lo que son las bolitas, o lapiceras, ahí está. Vamos a pensar en que tenemos 4 lapiceras. Si yo pongo 2 lapiceras de un lado, yo sé que tengo 2 lapiceras. Y yo le sumo 2 lapiceras más y pongo 2 más. ¿Cuántas tengo? 4. O sea, primera premisa, pongo 2 lapiceras acá en la mesa. Segunda, y es verdadera, ¿no? Porque efectivamente tengo las lapiceras ahí, y son 2. Segunda premisa, pongo otras 2 lapiceras ahí. Entonces, lógicamente, tengo 4 lapiceras. Resultado, conclusión, tengo 4 lapiceras. Primera premisa, 2 lapiceras. Segunda premisa, 2 lapiceras más. Conclusión, 4 lapiceras. Las primeras 2 son verdaderas, porque efectivamente yo puse 2 y después puse 2 más. Entonces, inevitablemente la conclusión es verdadera, son 4. No puede suceder en la realidad que yo ponga 2 lapiceras y luego ponga otras 2 más y de pronto
decir que hay 4 lapiceras sea falso. Eso no puede pasar, porque la misma realidad me muestra que hay 4 en total. Esto les parecerá sumamente tonto, me imagino, escuchándome, pero esta es una regla de oro. Esto es una regla de oro. No nos damos cuenta porque es tan obvio, pero detrás de esto hay una regla, hay un principio lógico. Y es ese. No hay un razonamiento que sea válido que contenga premisas verdaderas y conclusión falsa. Eso no puede pasar. Será entonces, si eso sucede, será entonces un razonamiento inválido. Bien. Cuando alguna de las premisas, bueno, y acá tenemos, acá se nos explica o se nos menciona las posibilidades. Cuando alguna de las premisas es falsa, perdemos la garantía al concluir. ¿Qué quiere decir? Que si una de las dos premisas es falsa y solo tenemos una verdadera, la conclusión es indeterminada. Yo no voy a poder saber si esa conclusión es verdadera o falsa, ya que una de sus premisas, de la cual proviene, es falsa. Esto lo vamos a entender mejor con los ejemplos. Ahora bien, siendo inválido el razonamiento, siendo inválida, las posibilidades son todas. Premisas y conclusión verdaderas, premisas y conclusión falsas, premisas verdaderas y conclusión falsa, premisas falsas y conclusión verdadera. Acá no nos confundamos porque acá dice, por ejemplo, premisas y conclusión verdaderas, porque puede existir, por ejemplo, les doy un ejemplo de un razonamiento inválido, pero con proposiciones que vamos a suponer que son verdaderas. Por ejemplo, yo puedo decir, los perros son mamíferos, los gatos son negros, los gatos son mamíferos. ¿Se dan cuenta? A ver, eso fue un razonamiento inválido porque la conclusión o sea, no había nexo lógico, digamos, que pudiera unir la conclusión con ambas premisas. No había forma de que proviniera esas premisas, pero si no tendría que darles un ejemplo más claro. A ver, por ejemplo, el cielo es azul, el mar es azul, yo estoy vivo. Se dan cuenta que si bien las 3 proposiciones que acabo de decir podemos decir que son verdaderas, no tienen nada que ver una con otra. No hay una relación. Por lo tanto, si yo digo un razonamiento utilizando esas 3 proposiciones, es un razonamiento inválido, conteniendo premisas y conclusión verdaderas al mismo tiempo. Pero bueno, es la lógica formal la encargada de ofrecer los métodos para determinar la validez de los razonamientos. ¿Se acuerdan que en la definición de lógica hablábamos que la lógica es la disciplina encargada de estudiar la estructura del pensamiento humano y de desarrollar los principios y métodos para determinar la validez de un razonamiento, de los razonamientos? Es decir, para determinar si son correctos o incorrectos. Un razonamiento inválido va a ser incorrecto, uno válido va a ser correcto. Bien. ¿Verdad o falsedad en la proposición? Recordamos. Dijimos que es la proposición la que puede ser verdadera o falsa. Es la proposición, es decir, este perro es blanco. Entonces yo de eso puedo decir si es verdadero o falso. Si veo en la realidad a este perro efectivamente, puedo saber si es blanco o no es blanco. Entonces ahí voy a saber si la proposición es verdadera o falsa. ¿A qué nos referimos con verdad? Obviamente, esto es algo evidente, ¿no? Pero igual hemos de ponerlo. La proposición es verdadera cuando su contenido se adecúa a la realidad. Cuando lo que decimos se adecúa a la realidad. Tan simple como es. Eso es decir la verdad. La falsedad es cuando la proposición es falsa, cuando su contenido no se adecúa a la realidad. Cuando miento, por ejemplo. Por darles un ejemplo que todos conocemos. Cuando yo digo algo que no se adecúa a la realidad, entonces es falso. Y acá tenemos un ejemplo.
Proposición verdadera. Todos los hombres son mortales. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Bien. Proposición falsa. A ver. Discúlpenme. Ahí está. Proposición falsa. Todos los hombres son azules. ¿Los hombres son azules? Obviamente hago una aclaración. Recuerden que, bueno, acá nos referimos a los seres humanos, obviamente. Todos los seres humanos. Los hombres son azules. Los seres humanos son azules. No, no son azules. ¿Hay algún ser humano que sea azul? No. No son azules. Sí son mortales. Todos los hombres son mortales. Entonces, bien, acá tenemos la proposición válida. Y esta es la... perdón, es la proposición verdadera. Justamente estamos distinguiendo eso. Esta es la proposición verdadera. Y esta es una proposición falsa. Bien. Validez e invalidez en la proposición. Ahora sí vamos a ver lo que es la validez y la invalidez. Más o menos ya lo venimos hablando. Validez es la propiedad que se evidencia cuando la conclusión está implícita en las premisas. Es importante tener en cuenta que un argumento puede ser deductivamente válido, aunque su conclusión no sea verdadera. Ahora vamos a entenderlo con el ejemplo. Invalidez. Cuando de las premisas presentadas no se da como resultado necesario una conclusión, o cuando ésta no se encuentra apegada a lo que se dice en las premisas. Se dice que el argumento es inválido. ¿Recuerdan el ejemplo que yo les di? El cielo es azul, el mar es azul, yo estoy vivo. O sea, mi conclusión de que yo estoy vivo no tiene nada que ver con las premisas. Sin embargo, las tres proposiciones son verdaderas, pero sin embargo no tienen nada que ver una con otra, entonces el razonamiento es inválido. Bien. Acá yo lo había aclarado, esto que les decía, ¿no? Una estructura de razonamiento también se le llama silogismo. Y ahora vamos a los ejemplos. En los ejemplos es donde más entendemos que nos estamos refiriendo. Una estructura válida. Premisa 1. Los celulares son aparatos electrónicos. Premisa 2. Esto es un celular. Conclusión. Esto es un aparato electrónico. Veamos lo que hemos leído acá en validez. Es la propiedad que se evidencia cuando la conclusión está implícita en las premisas. Es decir, va a ser válido el razonamiento cuando la conclusión, es decir, esta conclusión, esté ya implícita en las dos premisas anteriores. Miren, lo analizamos. Los celulares son aparatos electrónicos. Bien. Esto es un celular, haciendo como una imaginación de que en mi mano tengo un celular. Entonces la conclusión, esto que tengo en mi mano, que es un celular, es un aparato electrónico. Que es un aparato electrónico es porque los celulares son aparatos electrónicos. Y que esto que tengo en mi mano es un aparato electrónico es porque esto es un celular. En estas dos premisas tengo la información que va a estar acá en la conclusión. En la conclusión no va a haber algo que no esté en las premisas. Espero que se haya entendido. Como les vuelvo a decir, es algo bastante obvio, pero difícil por ahí cuando es complejo. No nos damos cuenta, como les digo, de lo complejas que son estas cosas. Por eso puede costar un poco al principio, pero después nos vamos acostumbrando. Sin embargo, es algo obvio porque utilizamos estas formas de hablar lógica constantemente, solo que nunca nos ponemos a pensar en ello. Bien, acá yo les he puesto algunas notas. Las premisas tienen una relación entre sí. Se relacionan a partir del concepto celulares y celular, y con la conclusión en tanto que podemos llegar a la información necesaria a partir de lo dado en las premisas. Esto es un aparato electrónico. Bueno, es más o menos la explicación que yo les di recién.
la relación que hay entre las premisas es que en la primera se habla de los celulares, es decir, de todos los celulares, y en la segunda se habla de que esto que tengo acá es un celular. Entonces tengo el mismo, se dan cuenta, es el mismo término, celulares y celular. Y luego en la conclusión tenemos la información, digamos, en la conclusión vamos a tener información que se extrae de las dos premisas anteriores. Bien. ¿Cuándo puede ser una estructura inválida? Bien, premisa 1. Todas las puertas son entradas. Podríamos decir que esto es verdadero, ¿no? Todas las puertas son entradas. Premisa 2. La mesa tiene 4 patas. Esto también es verdadero. Conclusión. La casa tiene diferentes partes. De nuevo, es como el ejemplo que yo les di del cielo azul. Esta conclusión no tiene nada que ver con estas premisas. Digamos, yo no tengo información en estas premisas para luego decir esto. Entonces, es un razonamiento inválido. Y acá les explico. A pesar de que las premisas nos hablan de elementos de una casa, estas no tienen una relación directa con la conclusión. Es decir, los datos que aparecen en la conclusión no se mencionan en ninguna parte de las premisas. Bien. Podríamos toparnos con la realidad de que todas las puertas son entradas, es verdadero. La mesa tiene 4 patas. Esta mesa de acá, no sé, tiene 4 patas, es verdadero. Y puedo decir que es verdadero también que la casa tiene diferentes partes. Pero resulta que esta conclusión no puedo yo deducir esta conclusión de estas premisas, porque no están estas premisas lo suficiente como para que yo diga esto. Entonces el razonamiento, por más que se componga de proposiciones verdaderas, por más que tenga premisas verdaderas y conclusión verdadera, es un razonamiento inválido, es una estructura inválida. Requisitos de verdad y validez. Requisitos de validez e invalidez. Repito porque para no confundir, ya que me equivoqué en un momento. Requisitos de validez e invalidez. ¿Cuándo es válido? El silogismo, es decir, el razonamiento. El silogismo, el razonamiento, cumple los requisitos mínimos. Al menos 2 premisas y una conclusión. Es decir, contiene al menos 2 premisas y una conclusión. 2. Las premisas llevan necesariamente a la conclusión. Esto que vimos acá, ¿no? Que la conclusión contiene información que ya estaba implícita en las 2 premisas. ¿Cuándo es inválido? El silogismo no tiene los elementos mínimos. Por ejemplo, un silogismo que tiene solo una premisa y nada más. ¿Qué sé yo? No tiene sentido, o sea, o es un simple enunciado. No tiene una conclusión, son 2 premisas y no dice más nada. 2. Las premisas y la conclusión no tienen relación entre sí, que es lo que les decía, el ejemplo del cielo es azul, el mar es azul, y yo estoy vivo. O sea, la conclusión no tiene relación con las premisas, es lo mismo que acá, ¿no? En el ejemplo de la casa tiene diferentes partes. Bien. Combinación de estructuras válidas con premisas verdaderas o falsas. Podemos tener combinaciones de razonamientos que son válidos, pero que contienen premisas verdaderas o falsas. Como vimos, la verdad o falsedad tendrá que ver con el contenido de una proposición, es decir, una premisa dentro de la estructura de un razonamiento o silogismo. Es lo que ya hemos visto, ¿no? Una proposición es la que se va a poder decir si es verdadera o falsa, pero del razonamiento solo podremos decir que es válido o inválido. Las premisas pueden ser verdaderas o falsas, independientemente de que la estructura del razonamiento sea válida o inválida. Esto es muy importante. Acá está la diferencia entre verdad y validez. Que un razonamiento puede ser válido y tener proposiciones falsas. Un razonamiento puede ser inválido y tener proposiciones verdaderas. Ejemplo.
Yo soy un ser humano. Proposición verdadera, soy un ser humano. Todos los seres humanos son azules. Proposición falsa, ya que sabemos que todos los seres humanos no son azules. Entonces, yo soy azul. Conclusión falsa, ya que definitivamente, como yo soy un ser humano y los seres humanos no son azules, yo no soy azul. Sin embargo, si no pensamos en el aspecto verdadero o falso y nos concentramos solo en la estructura, esta es una estructura válida, ya que si, recuerden, requisitos para que sea válido. El silogismo cumple los requisitos mínimos, al menos dos premisas a una conclusión. Acá tengo dos premisas, una conclusión. Las premisas llevan necesariamente a la conclusión, es decir, que en la conclusión tengo la información que ya estaba implícita en las premisas. Yo, acá está el yo, hablo de yo, por lo tanto acá está, yo, soy, porque estoy hablando del ser, azul. Yo soy un ser humano y todos los seres humanos son azules. Entonces, yo soy azul. Porque lo podría decir de otra manera. Si todos los seres humanos son azules y yo soy un ser humano, entonces yo soy azul. La estructura de razonamiento es válida, pero las proposiciones son falsas. No se adecúan a la realidad. Bien. Como vemos, bueno, y acá está esto mismo que les acabo de decir. Como vemos, la estructura es válida, pues contiene al menos dos premisas de una conclusión, cuya información se deduce totalmente de lo contenido en las premisas. Sin embargo, al ser una de las premisas, proposición falsa, obtenemos en este caso una conclusión falsa. Acá tenemos otro ejemplo. Yo soy un ser humano. Proposición verdadera. El cielo es azul. Proposición verdadera. Presten atención. Vamos de vuelta. Yo soy un ser humano. Proposición verdadera. El cielo es azul. Proposición verdadera. Entonces debo caminar. ¿Qué pasó acá? Conclusión ni verdadera ni falsa. ¿Por qué? Primero, no es ni verdadero ni falso porque decir debo caminar puede ser así o no, no lo sé. No hay manera de saber eso. Hasta el punto de que decir debo es casi como que escapa a lo que es una proposición, ¿no? Hay algo raro ahí. Y luego acá, que yo sea un ser humano y que el cielo sea azul, no tiene nada que ver con que yo deba caminar. Entonces, la estructura es inválida, completamente inválida. Como vemos, la estructura es inválida, ya que la conclusión no tiene ninguna relación con las premisas, ni estas entre sí. La conclusión contiene además información que no está en las premisas, y más allá de que las premisas puedan ser verdaderas, porque estas dos son verdaderas, no importa si la conclusión es verdadera o falsa, ya que es un razonamiento que no tiene sentido. Muy bien, y ahora, luego de haber visto esta parte de teoría, vamos a la actividad. Actividad 4. Indicar si las siguientes estructuras son válidas o inválidas. Acá tenemos 4 razonamientos. ¿Vieron? Acá tenemos uno, acá tenemos otro y acá tenemos otro. Son 4 razonamientos. Perdón, el razonamiento es este. Ahí, hasta ahí. Ese es un razonamiento, este es otro razonamiento, este es otro y este es otro. ¿Qué les pido yo? Que me digan si la estructura es válida o inválida. Entonces acá me pondrán si es válida o inválida. Es simplemente eso. Entonces bueno, todos los gatos son mamíferos. Todos los mamíferos son seres vivientes. Por lo tanto, todos los gatos son seres vivientes. Si volvemos a las reglas de la validez, vemos que tiene dos premisas y una conclusión, por lo tanto cumple el primer requisito, y el segundo es que la conclusión esté contenida en las premisas. Veamos.
La conclusión me dice que me habla de todos los gatos. Hay una de las premisas que me dice todos los gatos son mamíferos. Todos los gatos está. Dice que son seres vivientes. Acá dice todos los mamíferos son seres vivientes. Y acá dice que los mamíferos, que todos los gatos son mamíferos. ¿Vieron la conexión? Todos los gatos son mamíferos. Todos los mamíferos son seres vivientes. Si todos los gatos son mamíferos y todos los mamíferos son seres vivientes, por lo tanto, todos los gatos son seres vivientes. Efectivamente se cumple la segunda condición, por lo tanto la estructura es válida. Ahora les dejo la tarea de ustedes de identificar las otras estructuras, si son válidas o inválidas. Ahora, el segundo punto de esta actividad. De los casos anteriores, si lo hubo, explique por qué indicó que la estructura era inválida. Ahí simplemente, de las estructuras estas que ustedes vean, si hay alguna que es inválida, expliquen por qué es inválida. Recuerden, es muy simple. Las reglas de qué hace que sea válido y qué hace que sea inválido. Puede ser, este silogismo no tiene los elementos mínimos, o este silogismo contiene premisas y una conclusión que no tienen relación entre sí. Eso le pido que me expliquen y que me indiquen cuál, ¿no? Obviamente acá ya me lo habrán indicado, entonces si ustedes me ponen este inválido, por ejemplo, por darles un ejemplo, no les voy a decir porque lo tienen que hacer ustedes. Me exponen, puse que tal puse que era inválido porque no cumple con este requisito o tiene esto, esto y esto. Simple. Explíquenlo con sus palabras. Muy bien.